Estimados, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy un programa impresionante. El doctor Edward Besser hablando de cataratas. ¿Qué son las cataratas? ¿Cuáles son las nuevas alternativas terapéuticas? ¿Qué son los nuevos lentes que se están usando para corregir los problemas de visión? Y de verdad, súper interesante. No se lo pierdan. Estimados, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy tenemos de vuelta a nuestro invitado. Como saben, siempre les digo que tenemos invitados de lujo. Hoy tenemos un oftalmólogo de lujo, el doctor Eduardo Besser, y vamos a hablar sobre cataratas. Estimado. Buenos días, muchas gracias por tenerme acá en un tema que para mí es muy especial porque para eso fui a estudiar medicina, para poder ayudar a la gente y restablecer la vista de las personas. Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Uno a veces trata de ver qué órgano es más importante y uno, increíble no poder ver, ¿no? Claro. Es increíble, es el contacto. Estaba la otra vez viendo un concierto de Andrea Bocelli. Es increíble ver cómo logra conectarse a pesar de no tener la vista, pero cómo sería de increíble que él pudiera ver y que pudiera además conectarse con su público. A pesar de que tú ves cómo intenta o cómo siente y cómo puede desarrollar otros sentidos. Pero definitivamente la vista, la gente dice que no es la vista, es el gusto, es el olfato. Cuando la gente tuvo el COVID y perdía el sentido del gusto y no podía oler. Bueno, es increíble, pero definitivamente la vista es un tema apasionante. ¿Qué son las cataratas? Entonces, el ojo funciona más o menos como una cámara. O vamos a decir, el ojo vino primero, entonces tal vez la cámara funciona como el ojo. Pero entonces, en una cámara tenemos el lente adelante, pasa a través del shutter, que se abre y cierra para determinar cuánta luz entra al ojo. Y luego la luz cae en la película. Bueno, estamos hablando de cámara. De la cámara, claro. El ojo funciona muy similarmente. Entonces, tenemos el tejido de hasta adelante, que es la ventanita clara, que se llama la córnea. La pupila es la parte negra y eso regula cuánta luz entra al ojo. Detrás de la pupila tenemos el lente natural, que también ayuda a enfocar la vista y también ayuda a enfocar y cambiar la vista de lejos a cerca. Y luego la luz pasa a la retina. La retina es como la película de una cámara. Y de ahí entonces la información se va por el nervio óptico al cerebro, donde todo se interpreta. Entonces, como estamos hablando, dentro del ojo tenemos el lente y el lente natural está dentro de una bolsita. Y dentro de esa bolsita hay células que se están dividiendo durante toda nuestra vida. Entonces se van dividiendo y dividiendo y dividiendo. Y como no hay para dónde ir, entonces se ponen más y más y más densas. Y luego el lente va perdiendo primero la elasticidad. Entonces uno pierde la capacidad de ver de cerca, la presbicia. Y después de eso se pone más y más duro. Y es por eso que los lentes van cambiando cada varios años. Y después de eso la visión va disminuyendo, 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 porque el lente pierde la claridad. Entonces, si el lente pierde la claridad un poquito, o si el lente se pone blanco como mi bata, opaco, completamente opaco, y no deja ver, no deja pasar la luz. Todo se llama catarata. Entonces, la decisión para cuando se hace cirugía de catarata sería cuando le está afectando a la persona de poder ver letreros, leer, manejar, hacer las cosas que uno normalmente hace. Entonces, cuando el lente se pone opaco, entonces eso se llama catarata. Y dependiendo del grado de opacidad, es que tú puedes ver como a través de un vidrio esmerilado, porque ves como que hay algo que no te deja ver nítido, o al grado que ya no puedes ver porque el lente se volvió totalmente opaco. Claro. Entonces, ¿qué produce que el lente
ya comentabas algo del envejecimiento natural, pero hay gente que por algunas razones el lente se hace más opaco o este proceso se hace a edades más tempranas. Claro. Entonces hay ciertas enfermedades como el diabetes, hay ciertas medicinas como prednisona, hay ciertas cosas que afectan al cuerpo en sí, que también afectan el ojo. Y esas cosas también causan que uno tenga cataratas más temprano. Normalmente las cataratas no se heredan, pero sí he tenido varios pacientes donde toda la familia les desarrollaron cataratas a los 20 y pico. Entonces estaba haciendo cirugía de catarata en gente de 20 y pico, donde normal es más común tener cataratas a los 65, 70, 80, etc. Pero sí, gente que ha tenido trauma, medicinas, enfermedades, tal vez radiación, eso afecta que causen cataratas más joven. También gente que está afuera, expuesto al sol y la radiación del sol, causa que las cataratas se desarrollen más temprano. Y se desarrolla en forma simétrica. Es decir, ¿ambos ojos afectados a la misma vez o puede haber un ojo con mayor afectación que otro? Normalmente afecta a ambos ojos a la misma vez. Pero sí hay casos donde solamente uno está afectado versus el otro. ¿Y por qué? No estoy seguro. Porque si hay gente que tiene ciertas enfermedades de los ojos, donde se usan ciertas gotas o así, esas pueden causar cataratas también. Entonces ahí uno sabe. Pero hay casos, tengo un amigo con quien yo fui a high school y él vino y tenía cataratas solo del izquierdo. Él no usaba medicinas, no tenía ninguna enfermedad, o sea que, ¿por qué solo de un ojo? Porque generalmente cuando se opera la catarata se opera bilateral. Por supuesto, normalmente. Si están afectados ambos, aunque haya cierta pequeña diferencia, pero generalmente están afectados los dos. Claro, entonces normalmente los dos están afectados igual. En el caso de mi amigo, tenía catarata del izquierdo y el derecho estaba viendo perfectamente, está viendo 20/20. Entonces no es necesario operar el derecho. Ahora, sí tengo pacientes donde tienen catarata en un ojo, pero el otro ojo tiene una receta bien severa de anteojos y lentes de contacto. Cuando quitamos la catarata, que es el lente natural, lo reemplazamos con un lentecito intraocular hecho de plástico. Y eso dura más que todos nosotros. Ese implante, hacemos medidas de los ojos y ponemos la medida de ese implante dentro del ojo para que el ojo esté bien enfocado. Ahora, en el caso donde hay una receta tremenda en un ojo y el otro ojo vamos a cambiarlo y a causar que no tenga nada de receta en ese ojo, va a haber un imbalance tremendo y la persona no va a tolerar eso. Entonces, en casos así, entonces operamos el otro ojo para que esté balanceado con vista buena de los dos ojos. Claro, pues si no tendría que usar lentes con fórmula solamente de un ojo para el ojo que tiene el defecto que no fue operado de catarata. Comúnmente la gente no tolera ese imbalance. Entonces, uno de dos. O se le pone un implante al ojo operado y luego deja a la persona así corta de vista para el resto de la vida. Ahora, generalmente este lente que reemplazan no es simplemente un lente transparente que quita el problema del ojo borroso. O este lente, como hablábamos en el programa anterior, de una vez puede corregir temas de agudeza visual. Claro. Entonces, generalmente no es un lente simple transparente. Generalmente es un lente que tiene o corrige ciertos grados. Entonces se puede corregir. Los últimos como 15 años han surgido muchos implantes y mucha tecnología donde la gente ya no usa anteojos. Cuando yo entrené hace 20 años, no le diga a nadie, entonces la discusión con el paciente era muy fácil porque no había mucha tecnología. Entonces se le decía al paciente, ok, vamos a hacer tu cirugía y un mes después entonces te mandamos al optometrista y te dan anteojos. Que te pongan tus lentes, tus anteojos normales, pero el vidrio simplemente lo que quitaba era lo borroso. Exacto. Ahora, esos implantes estaban redonditos. Si uno tenía lo que se llama astigmatismo, no corregían astigmatismo, no corregían presbicia.
Entonces, por eso uno necesita usar anteojos. Durante los últimos 15 años ha surgido mucha tecnología dentro del quirófano, donde tradicionalmente la cirugía se hace con ultrasonido, se hace a mano, y hace unos 12 años surgió un láser para hacer el procedimiento. El láser escanea todos los tejidos, hace todos los cortes, abre el lentecito, rompe el lente en pedacitos pequeños. Luego pasamos al quirófano, donde yo simplemente saco esos pedacitos y meto el nuevo implante. Y esa tecnología ha hecho la cirugía más precisa. Entonces, no es más segura, porque es una cirugía de cualquier manera muy exitosa, con muy pocas complicaciones, gracias a Dios. Pero sí, el lente que va dentro del ojo, hoy en día puede corregir para que uno pueda ver de lejos y de cerca y no tenga que usar anteojos. Y ya que ese lente está ahí, está hecho de acrílico. Y el resto del ojo ya no está cambiando. Entonces, uno ya no necesita usar anteojos ya para el resto de la vida. La tecnología es una maravilla. Ahora, yo creo que estamos hablando un poco de costos, de seguranzas y de cosas de esas. ¿Y habría algún tema de estos lentes? Ya comentabas algo del tema de si hay poca luz, puede requerir que tengas mejor luz para ver. ¿Alguna contraindicación para ponerlos en pilotos o no sé? Entonces, los primeros lentes que eran multifocales, como habíamos discutido anteriormente, los multifocales es un lente regular y luego tiene esta serie de anillitos que también dobla la luz un poco. Los primeros que surgieron daban mucho glare y halos y efectos secundarios, especialmente cuando uno estaba en la noche y viendo foquitos como headlights, streetlights para pilotos, todas las luces que están viendo en el runway. Entonces, tradicionalmente se decía, no hay que usar esos implantes en gente que manejan big rigs, pilotos, gente que maneja en la noche, etc. Han habido muchas generaciones de esos implantes que han surgido durante los últimos años y estas glare, halos, todo eso ha disminuido significativamente. Igual, muchos tratamos de evitar esos implantes en pilotos y esas cosas por esas razones. Eso dicho, me vino un paciente que era un piloto y él estaba, yo quiero tal lente y no quiero usar anteojos, y yo quiero ver de lejos y quiero ver de cerca. Y traté de explicarle que no, que para él, como es piloto, otro implante sería mejor para él. Pero últimamente me dijo, mira, yo ya tengo años siendo piloto, yo puedo decidir en qué vuelos voy, en qué vuelos no voy, entonces no tengo que volar en la noche. Y soy más instructor más que nada, y yo quiero este implante. Dije, está bien. Regresó, dijo que estaba volando en la noche, que había visto mejor que había visto en toda su vida, que todas las luces del runway, que todo el equipo dentro del cockpit, lo veía todo perfectamente. Y había visto más claramente que en cualquier otra parte de la vida. Yo me operé, como te comenté, hace como 24 o 25 años de LASIK y sí, los primeros años, pero siento que o me acostumbré o se me quitó, pero no veo ese destello en la noche como antes molestaba. Cuando manejabas de noche las luces te brillaban. Yo como estoy sentado normalmente todo el día en el robot y las luces de la sala de seguridad están apagadas, tú solamente estás viendo lo que está brillando. Claro. Pero realmente ya después con el tiempo probablemente desapareció. Entonces, comúnmente luces de esas no afectan tanto. no, son las que brillan solamente. Es como un punto. Cuando entonces, son luces de la autopista, que tú claro, veías las luces de los carros que venían, claro, te brillaban como que te destellaban, sobre todo cuando venías en autopistas en la noche. Pero desapareció, creo que es algo, o no sé, en la medida que el ojo se acostumbró, pero... Entonces hay lo que está pasando. Siempre estamos discutiendo y hablando de las características de este implante y del otro implante y en el laboratorio que cómo dobla la luz y todo eso. Y entonces hay todas estas teorías de cómo funciona y luego pasan la luz a través de estos implantes y hacen lo que se llama ray tracing. Entonces vemos cómo dobla la luz y cuáles son los efectos y cuáles van a ser los efectos secundarios. Hay la parte del implante y la parte de teoría.
Pero luego hay la otra parte que todavía estamos aprendiendo y eso es lo que se llama neuroplasticity. Entonces, ya que esa imagen llega a la retina dentro del ojo, hay comunicaciones dentro de muchas células. Y de ahí, esas células van para el cerebro, donde hay más interpretación. Y entonces hay este concepto del neuroadaptation, de la adaptación del cerebro para aprender a ver con estos implantes, con la cirugía. Entonces, el cerebro se adapta a ver con este nuevo tipo de visión. Y entonces, con los lentes que cuando surgieron hace 15 años, se tardaban los pacientes 3, 6, 9 meses para ajustarse. Y era cosa de que cada vez que el paciente venía, hay que decirle, ok, está bien, se va a ajustar, no se preocupe, etc. Y luego con el tiempo se iban ajustando y lo veían menos y menos y menos y se van acostumbrando. Con los implantes nuevos, como el que le puse al piloto y la razón por cual se lo puse es porque tengo mucha experiencia con ese lente y he tenido mucha gente que vienen, se los ponemos y no dicen nada, solamente ven a todas distancias. Entonces los implantes nuevos sí funcionan muy muy bien con los efectos secundarios que son muy bajos. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero ya regresamos, está súper interesante. Estamos conversando con el doctor Eduardo Besser sobre cataratas. Yo soy Ana Cristina Olvera y aquí en Uno Productions estamos creando contenidos para la comunidad latina. Yo te invito al podcast Habitantes del Futuro, en donde analizamos temas de ciencia, tecnología e innovación para demostrar que los hispanos y los latinos estamos participando como generación en la tecnología y la ciencia que cambiará la era de los habitantes del futuro. Búscanos en tu plataforma favorita. Estimados, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio Salud y Bienestar, conversando con el doctor Eduardo Besser, un tema oftalmólogo, tema súper interesante. Estamos hablando sobre cataratas. Y estamos hablando de la cirugía y cómo ha evolucionado, y es increíble cómo ver que a través de cuántos milímetros mide esa herida y meten el lente como doblado y lo meten adentro y lo abren. Y, o sea, es una cosa fascinante. Sí, ¿no? Entonces hace años se hacía un corte grande y se quitaba el lente en un pedazo y bueno, esa época entonces también se ponían bolsas de arena encima al lado de los pacientes y tenían que estar así en el hospital por 2 semanas. Y luego empezó a surgir más y más tecnología y se empezó a usar el ultrasonido para quitar el lente y aspirarlo del ojo. Durante mi entrenamiento hace 20 años, empezamos con una herida de 3.4 milímetros por donde se quitaba el lente. Y luego se redució a 3.2, 3, 2.8, 2.4, hasta 1.8. Entonces, vamos haciendo las heridas más y más y más pequeñas. 1.8. ¿Cómo meten por 1.8? Entonces, la tecnología ha avanzado y yo ya voy por como 5 o 6 generaciones de las máquinas, incluyendo ya vamos como tercera generación de láser que hace cirugía de la catarata, pero las máquinas que ayudan a romper el lente en pedacitos y aspirar el lente natural a través de un popotito, vamos a decir, esas máquinas se han evolucionado tremendamente. Entonces podemos trabajar a través de heridas más y más pequeñas. Y luego los implantes, ha habido mucha tecnología donde hay como un cartucho y el lentecito se mete dentro de ese cartucho. Y luego el lente se dobla. Creo que el primer lente que se doblaba era por un doctor que se llama Masako. Y le llamaban el Masako Taco, porque se dobla. Entonces ese se doblaba a la mitad y luego se metía el ojo y se abría. Pero estos, incluso hay implantes que vienen ya preloaded.
Entonces uno no tiene que sacarlo, meter. Entonces ya viene preloaded. Simplemente es cosa de... Y no se mete todo dentro de la herida. Solamente se pone ahí al lado de la herida y luego se mete dentro del ojo y el implante se abre solito. Entonces está hecho de una... la mayoría de los implantes que usamos son hechos de acrylic, un plástico. Hay unos pocos que se usan de silicone y habían otros materiales que se usaban más en el pasado, pero hoy en día la mayoría son hechos de acrílico o un plástico. ¿Cuáles son los riesgos? Riesgo de infección, riesgo de cosas raras pero que puedan pasar, que la gente diga wow, o cuáles son las personas que estarían en más riesgo para someterse a esta cirugía, diabéticos, no sé, cuáles serían los factores de riesgo que tú dirías esta persona, a pesar de que es anestesia local, a pesar de que parece que es algo realmente donde no habría mayor riesgo anestésico, ¿cuáles serían las contraindicaciones para un paciente someterse a cirugía de catarata? Entonces, en la mayoría de los casos, la cirugía se puede hacer y es muy exitosa. Gente con diabetes, lo que hacemos antes de cirugía es hacemos un examen completo. Entonces aseguramos que el diabetes cuando afecta el ojo, afecta la parte de dentro de la retina. Y si está afectando la retina, entonces hay que asegurar que eso está estable antes de adelantar con la cirugía de catarata. Porque si uno adelanta, entonces el problema con la retina avanza rápidamente. Y luego el paciente tiene un lente muy bonito ahí bien puesto, pero no puede ver. Entonces lo que queremos es asegurar que el paciente va a tener un muy buen resultado. Entonces el ojo tiene que estar bien estable antes de entrar. El riesgo de la infección siempre ha existido. Antes era uno en 4,000, uno en cada 2,500 casos. Y luego empezamos a poner antibióticos dentro del ojo a fin de la cirugía. Y eso ha reducido... Pero dentro del ojo en forma de gotas, ¿no? Entonces es un líquido que se inyecta dentro del ojo. A terminar la cirugía, ya el implante está puesto, ya todo está bien. Estamos a punto de salir, entonces se inyecta... ¿Pero dónde se colocó el implante? O sea, ¿a través de esa herida o dónde se inyecta? Sí, a través de la córnea. Exacto. Entonces, enfrente el iris es la parte café, gris, etc. Uh-huh. Entonces, entre la parte del iris y la córnea hay un espacio de como 3 milímetros. Uh-huh. Y entonces, que en términos de donde yo estoy operando, eso es mucho, pero aunque en términos regulares eso no es mucho. Pero en ese espacio se hacen unas pequeñas heridas en la córnea y de ahí podemos accesar la parte de dentro del ojo. Entonces al final esa herida pequeña ahí está. Entonces a través de ahí inyectamos un antibiótico y con eso el riesgo de que uno pueda tener una infección es 1 en 5,000. Entonces el riesgo es muy muy bajo. Okay. Incluso damos antibióticos que la persona usa. Puede usar gotas de antibiótico. Por una semana, sí. Y las heridas, no ponemos puntos al terminar la cirugía. La manera en cual se construyen, se cierran solitas. Y eso lo checamos al lado de la cirugía. Ahora, sí hay gente que tiene ciertas enfermedades de los ojos que causan que el ojo esté con más riesgo de tener complicaciones. Hay, como habíamos dicho en el tema anterior, el lente natural está centrado directo detrás de la pupila. Y está centrado, hay una serie de hilitos que se pegan a la pared del ojo, a un musculito, que se llaman zoños. Hay ciertas enfermedades del ojo donde uno tiene daño de esos zoños. Entonces el lente no está estable. Y en esos casos hay la posibilidad de que no haya donde poner el lente. Y hay que hacer, tenemos muchas cosas dentro del quirófano donde se puede estabilizar el lente y luego hay cosas que se pueden usar para suturar unos como anillitos dentro del ojo para que el ojo se mantenga centrado sin tener problemas. ¿Cuáles serían las recomendaciones? ¿Cada cuánto hay que ir al oftalmólogo a revisarse la fórmula de los lentes o ir a tener todas estas alternativas? ¿En qué consiste esta consulta oftalmológica? ¿Es solamente uno debe ir al oftalmólogo, puede ir al optometrista que te chequee la fórmula?
Debe medirse la presión ocular, debe medirse algo más. Es decir, ¿cuál debería ser, con qué frecuencia lo debemos hacer y qué es lo que debe incluir este examen oftalmológico? Entonces, cuando uno es joven, si no tiene ningún problema, es bueno ir a un oftalmólogo nada más para confirmar que no tiene algo que está pasando. Si hay ciertas enfermedades de los ojos dentro de la familia, es bueno ir y seguirse con un oftalmólogo cada varios años, especialmente si uno va con un optometrista que lo está viendo. Lo más importante, ya que uno llega a los 40, ahí es donde nuestra garantía se empieza a expirar. Y entonces ahí empiezan las cosas. Cosas como glaucoma. Glaucoma nos puede pegar a cualquier edad, pero es más común después de los 40. Glaucoma es una enfermedad donde la presión del ojo empieza a subir, la presión intraocular. Nos puede afectar, nos empieza a afectar la presbicia, nos puede empezar a afectar lo que se llama la degeneración de la mácula, nos empieza después de los 50. Entonces, cada varios años nos van afectando. Entonces, a los 40 definitivamente un examen con un oftalmólogo. Si no tiene nada, puede a los 45. Si no tiene nada, puede a los 50 de ahí cada año. Como la próstata, después de los 50 todos los años. Así es. Okay. Y luego, cuando uno es más joven, si uno va, tiene un examen, no tiene nada. Si tiene 20 años, 25 años, uno está viendo bien, ya le dieron de alta, dijeron que todos los ojos se ven bien, no tiene nada de qué preocuparse. Anteojos para el sol, y con que la vista no cambie, está bien cada unos varios años, no hay problema. Pero si después de los 40, hay que ir a estar un poco más pendiente de nuestra salud, porque entonces, ahí es cuando después de los 50, una vez al año. Sí. Wow. Sí, porque ahí es cuando empieza de la degeneración de la mácula, posiblemente cataratas. Como le cuento, la glaucoma empieza de 40 y en adelante, comúnmente. Digo, puede empezar más joven, pero ahí es cuando empieza. ¿Alguna otra sugerencia, aparte de ir una vez al año, aparte de usar los lentes? Hablábamos del uso de lágrimas artificiales. Yo a veces cuando voy a un vuelo largo, trato de usar lágrimas, colocarlas, qué tipo de lágrimas debería usar uno. Simplemente, o a veces lo que agarraba era simplemente agua, mojaba los ojos, me mojaba la cara, como sentía que estaba seco los ojos, salía con los ojos rojos de un vuelo. Sí, el agua no es lo ideal, porque a veces sí hay bacterias y otras cosas en el agua que pueden causar problemas. Okay. Lágrimas artificiales, con que sean solamente lubricantes, están muy bien. Y no hay una que es la mejor. Entonces, lo que le digo a mis pacientes siempre es, a ver, doctor, ¿cuál es la mejor lágrima artificial? Y lo que les digo es que las lágrimas artificiales son como la pizza. Entonces, si usted le pregunta a 10 personas cuál es su pizza favorita, cada quien le va a dar le va a decir algo diferente. Igual con las lágrimas artificiales. A nosotros nos traen lágrimas artificiales a la oficina. Yo tengo las que me gustan a mí, pero luego se las reparto a los pacientes. Hay pacientes que vienen y me dicen, doctor, esa gota me encantó, mis ojos se sienten excelentes, etc. Otros pacientes vienen, esa gota no me gustó para nada, etc. Entonces, la mejor gota es la que le guste a usted. Yo realmente, mi esposa me siempre anda comprando lágrimas y yo uso, y realmente a todas las siento refrescantes. No he llegado a decir que una es distinta que la otra, pero ¿de qué están? Podría ser simplemente solución salina, o sea, o agua artificial. Entonces agua estéril. Es decir, ¿qué contienen estas lágrimas artificiales? Entonces, para agruparlas. A veces tienen un poquito de glycerin, tienen un poquito de agua estéril, tienen ciertas ¿cómo se llaman? Solución, como buffers. Okay. Y la concentración de estas cosas cambia un poquito entre las gotas. Okay. También, si uno va a la farmacia, ahí tiene esta marca, pero la marca tiene como 4 diferentes productos. Cada producto es un poquito diferente y unos son más espesos que los otros. Entonces, para gente que tiene un ojo un poco más reseco, hay lo que se llama gel drops o liquid gel. Hay otros que están más aguados, o sea y a cada quien le gusta uno diferente. Ahora, hablábamos de que algunos de estas lágrimas también tienen sustancias que son vasoconstrictoras, que producen cuando el ojo está rojo. Claro. Ya no son simplemente lágrimas artificiales, tienen algo. ¿Y cuál es ese principio que produce esta?
Entonces, esas gotas como el Vicin, el Clear Eyes, cualquier gota que dice que le quita lo rojo, si se usan de vez en cuando no hay problema. Pero esos son lágrimas artificiales, pero le agregan un vasoconstrictor. Entonces eso causa que las venas del ojo se encojan y de repente los ojos están blancos. Ahora, si el ojo está irritado, todavía no ha curado la irritación. El ojo está rojo por una razón. Si está reseco o irritado y por eso está rojo, un lubricante debería de ayudar con eso. Pero cuando uno usa estas gotas que le quitan lo rojo y lo está usando todos los días, varias veces al día, las venas se van acostumbrando. Entonces tienen menos efecto y hay que usarlas más y más y más y más. Ahora, ¿por qué el ojo se puso frecuente? ¿Por qué el ojo se pone rojo por cansancio? ¿O porque estuvo expuesto muchas horas trabajando en la computadora? ¿O porque estuvo en un vuelo y sale el ojo seco, rojo? Eso es lo que pasa. Cuando estamos en la computadora o leyendo por mucho tiempo, entonces no parpadeamos suficiente. Okay. Entonces, si estamos aquí hablando, parpadeamos cada varios segundos. Cuando uno está haciendo cirugía a través del robotic surgery, como usted lo hace, entonces no está parpadeando. Tiene los ojos así abiertos, está intenso en su trabajo. Okay. Gente que juega video games. Mi esposa hace diseño gráfico. Yo la he visto ahí enfrente de la computadora tratando de ajustar los colores y la veo y no ha parpadeado por horas. Y de repente se sale de la computadora y empieza a hacerle así. Y es porque como no parpadeamos cuando estamos haciendo cosas intensas, especialmente en la computadora, los ojos se van resecando y se irritan. Entonces, la gente de marketing reconoce eso. Entonces, ahí tienen lágrimas artificiales y ahora tienen computer vision drops. Computer vision drops son la misma cosa. Claro. Pero como la gente tiene síntomas, cuando está usando la computadora, ahora estas deben ser para la computadora. Entonces ahora la gente tiene... Y van a sacar unas para los videogames, unas para los smartphones, una para cada así va a ser. Claro, desarrollando el mercado. Así es. Pero entonces simplemente con gotas que no tengan ningún aditivo, simplemente para lubricar el ojo. Sí. Y tratar, por supuesto, de interrumpir, como decías, periódicamente y refrescar la vista y no... Claro, si los ojos aún se mantienen rojos, puede ser otra cosa que está causando rojo. Entonces puede tener alergias, puede tener blefaritis, o sea que hay muchas enfermedades de los ojos que causan que los ojos se pongan rojos. Si es de vez en cuando se pone lubricante, si los ojos se calman, nada más. Está buenísima esa conclusión que las lágrimas artificiales son como la pizza. Definitivamente cada quien tiene diferentes gustos y que algunas las consiguen más útiles o no. La verdad que, bueno, Eduardo, ha sido un tremendo placer. El doctor Eduardo Becerra es un oftalmólogo, está en el Angels Eye Institute, aquí en Los Ángeles, el Instituto del Ojo. Ha sido súper interesante la conversación. De verdad que hay muchos otros temas, ¿no? Sí, hay muchos. Pero hay que seguir. El glaucoma es otro tema apasionante. Sí. El glaucoma hay que checarse porque desafortunadamente ahí uno no tiene nada de síntomas hasta el final. Entonces uno siente que no hay nada, y uno no tiene nada de síntomas hasta que ya se dañó el nervio como 85 o 90%. Y de repente, ¡pum!, ahí ya le afecta la vista y no hay manera de corregirlo. Solamente el tratamiento ahí es tratar de que no empeore. Entonces es por eso que hay que hacer los chequeos como habíamos discutido. Bueno, de nuevo, gracias por acompañarnos. Si les gustó, si tienen alguna duda, por favor, mándenos mensajes. Pero por favor, guárdenlo. Y estoy seguro que va a ser de utilidad, así que por favor, compartan este material. Gracias. Hasta un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias. Qué maravilla. Contigo. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección Alberto Arbelo. Coordinadora de producción Patricia Gasperi. Producción ejecutiva Luis Medina. Productor asociado Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición Carlos Knight.